Te comentaba que desafortunadamente lo del semáforo es una decisión, a mi juicio, más política que técnica, porque la presión social para que se reabrieran las actividades era terrible. Sin embargo, no quiere decir que sea el momento más adecuado, pero esta situación ya se prolongó demasiado. El confinamiento ha dañado gravemente las actividades económicas, muchos negocios no van a poder reabrir, pero esto pasa en todo el mundo. En Europa el Producto Interno Bruto de los países ha caído por lo menos un 10%. Quiere decir que eso se perdió. En lugar de generar riqueza, hemos perdido riqueza, empleos, beneficios, el presupuesto gubernamental está muy afectado. México requiere de la recaudación de impuestos para repartir a los estados y a los municipios y la recaudación cayó. En fin, era una cuestión social, política, lo que la presión, pues bueno, Morelos ya está en naranja, pero no quiere decir que salgamos todos a la calle, sino quiere decir que algunas actividades ya se pueden reanudar, o casi todas, pero con muchas restricciones, pero esas restricciones son mejor a estar completamente cerrados. Sin embargo, eso significa también que quienes salgan a la calle deben de hacerlo con las precauciones debidas, especialmente cuidar la distancia, llevar tapabocas y el lavado continuo de manos. Esos tres factores pueden ayudar a que no haya contagios. ¿Qué pasa si un joven se contagia? Probablemente nada, pero a él, al joven. Sin embargo, él a su vez se convierte en una fuente de contagio que regaría el virus en su casa, para empezar, entre su círculo de amistades, sus amigos, y puede hacer una contagiadera que mataría a las personas susceptibles. En México la mayoría somos personas susceptibles por la diabetes, por la hipertensión, por las enfermedades coronarias, por la obesidad. Entonces, si no se cumplen estos tres factores principales, que son la distancia, el tapabocas y el lavado continuo de manos, puede provocarse en 15 días que suba la tasa de muertes. Bueno, no la tasa, el número de muertes. No hay que olvidar que en Morelos ya han muerto en estos 3 meses 700 y cacho de personas registradas, más las que no se registraron, y pues esas muertes excepcionales no son pocas, Evaristo. Así es, Oscar, qué situación. Bien se ha dicho que estamos en una nueva normalidad, es decir, en una situación en la que debemos hacer cosas para protegernos, para cuidarnos, y lo has dicho puntualmente, las medidas ahí ya dichas desde el principio son las que ahora debemos adoptar y debemos aplicar todo el tiempo, lo cual nos va a salvar no solamente el coronavirus, sino de cientos de enfermedades que pululan en el ambiente, en la calle, por todos lados. Y entre más pronto nos adaptemos, creo que será más conveniente para todos, Oscar. Y otra situación lamentable, preocupante, fue lo que ocurrió en el penal de Tlacholaya la semana pasada. Otra vez riña en el interior, otra vez muertos, 4 muertos ahora, heridos. Una situación que el gobierno lamentablemente no ha podido controlar. Ya se volvieron a reubicar otros internos. ¿Qué ves aquí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estaría el problema? ¿Qué se necesita para resolver toda esta serie de conflictos internos? Evaristo, Jesús Castillo García y Carlos Quintero, reporteros del estado de Morelos, han sido los que más han ahondado en las cosas que están pasando en los penales de Morelos, especialmente en el de Atlacholaya. De hecho, se han concentrado en Atlacholaya. Y ellos han señalado que el problema aquí es de que parece que solamente están explotando a quienes dirigen el penal los grandes negocios. Tú sabrás que Jojutla y Cuautla, los otros dos penales de Morelos, son relativamente tranquilos, no hay violencia. Hay todos los males, pero la violencia no es uno de ellos. Sin embargo, Atlacholoaya, con su enorme población de más de 2,000 reclusos, es una fuente de ingresos sucios, que no llevan factura, no dejan rastro, no nada, y que significan millones de pesos para el que los controla. Y estamos hablando que es un control doble, el de la autoridad, el que de por sí debería de existir, más el del llamado autogobierno, que está cambiando de manos, pero existe. O sea que los reclusos son los que tienen el control del penal, como hemos podido ver en los videos de algunos de los numerosos incidentes violentos, donde se ve a los reclusos a un lado de los custodios, pero el recluso lleva un celular, hasta se dan el lujo de entrevistar a los reclusos y todo lo demás. Entonces, Atlacholoaya se ha convertido en un negocio sucio,
para determinados funcionarios, y esto no se va a acabar hasta que no decidan acabar con el negocio sucio, por lo menos de que no sean funcionarios que lo administren, o que se acabe ese afán de lucro. Jesús Castillo y Carlos Quintero te decían documentado que el sistema penitenciario de Morelos está dominado por un grupo de funcionarios llegados de Veracruz y que dependen y son de las confianzas del Comisionado Estatal de Seguridad. Después de tantos muertos, de la mitad de muertos, la cuarta parte de los muertos ya habían destituido a todos, pero todos siguen en su sitio. En esta ocasión, el último incidente del viernes, ahora se sabe que un grupo de reos decidió eliminar a otros. Entonces simplemente fueron a donde se encontraban y los mataron, los apuñalaron y después se retiraron de allí. Aquí hay otro problema que no es visible todavía, pero que seguramente lo será. Anteriormente, cuando pasaban estos actos de extrema violencia, los protagonistas eran reubicados a otros penales, alguna vez hasta en el penal de las Islas Marías, que ya no existe, pero, o si no, a los penales federales. Pero ahora la medida que se tomó fue reubicarlos a penales distritales. Los mandaron a Cuautla y a Jojutla, gente extremadamente violenta, a un lugar donde la violencia está controlada. Así es que eso augura que el mundo va a cambiar en los penales distritales. Cuautla y Jojutla probablemente también tengan sus brotes de violencia, porque quienes llegaron allí están acostumbrados a la violencia extrema para controlar, para hacer sus cosas. Y pues, repito, de acuerdo a los datos disponibles, logrados con mucho esfuerzo por mis colegas, pues todo indica que mientras no se cierre ese ingreso sucio para determinados funcionarios, la violencia estará allí y el penal de Atlacholhuaya no será lo que debería de ser la readaptación social, porque eso no existe, por lo menos en Morelos. Y pues se necesita mucha voluntad. En estas ocasiones depende del Comisionado Estatal de Seguridad directamente, y mientras no haya esa voluntad, y luego con los elogios que le dio López Obrador cuando llegó a Morelos hace 3 semanas, que dijo que era un hombre honesto y de buena fe, pues bueno, no pinta para cuando se solucione, para que cambie el panorama en Atlacholhuaya, Evaristo. Pues suena preocupante, suena complejo y sobre todo difícil de entender, Oscar, que esto esté en manos de personas que deberían procurar que esto funcionara. Así es que bueno, si de ser cierto todo esto que dices, que comentan los compañeros que se han dedicado a documentar toda esta situación, pues parecería difícil la solución, pero lo importante es que saben dónde está el problema y ahora tendrán que, como tú dices, tener la voluntad, las autoridades, para poder aplicarla. Y bueno, la violencia, Oscar, nos sigue acompañando, es un tema recurrente en esta sección, violencia, violencia, violencia. Otra vez tuvimos un fin de semana muy violento y eso incluyó la prácticamente ejecución de un elemento policíaco de Yautepec, de modo que el propio alcalde de ese lugar, Agustín Alonso, ha hecho una publicación en la que abiertamente critica y cuestiona al gobierno, al Estado, porque asegura que no están trabajando como deberían y sobre todo que dejan solos a los municipios. ¿Qué te parece esta denuncia prácticamente que ha hecho el alcalde de Yautepec? Dice, en una de las partes, tengo acá el comunicado publicado en Facebook, dice, hemos luchado solos sin el mínimo apoyo de las autoridades estatales, como en muchos casos. Si una vez nos reunimos con el secretario de Seguridad Pública de Estado, es mucho, y lo digo con coraje, dice Agustín Alonso, ya que ellos, el gobierno del Estado, nos pidieron otorgarles el mando de todas las policías. ¿Qué te parece ya este reclamo abierto y directo por la falta de coordinación? Bueno, muchos alcaldes comparten el sentir de el periodista Alonso. Ya ves que tuvieron que entregar recursos económicos, bueno, desde Graco se los quitaron y no los pudieron recuperar, luego fueron presionados para que se instaurara el mando coordinado y pues bueno, los resultados no se ven por ningún lado. No es casualidad
que el protagonista de esta triste historia sea el mismo de la historia que mencionabas anteriormente, de las cárceles de Morelos, especialmente del penal de Atlacholoaya. El comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, contraalmirante, que para términos prácticos no sirve que sea almirante, contraalmirante, cualquier cosa no sirve, sino que él debería de simplemente de hacer su papel y no lo está haciendo. El policía de Yautepec iba camino a su trabajo, iba hacia la base y en la carretera que va al Cañón de Lobos lo mataron, iba en su vehículo y pues bueno, pero eso no es lo único. Ayer hubo como 5 casos de violencia más o menos en el estado de Morelos, de violencia extrema. Una mujer fue asesinada de un balazo en los límites de la colonia Antonio Varona, un joven fue asesinado en una tienda de abarrotes en Tepoztlán, le tocaron en la madrugada, el joven salió a abrir la tienda o a ver qué querían y le dispararon, no recuerdo dónde más hubo Aquí asesinatos, en pero ese Jojutla, es el pan Oscar, de cada aquí día. en Jojutla, en Y el Tlatemchi. responsable es el mismo de las cárceles, entonces es evidente que las cosas no se están haciendo bien. Se justifica la inacción diciendo que es un pleito entre cárteles, pero ese pleito entre cárteles tiene secuelas, tiene daños colaterales, y esos daños colaterales son para la sociedad y no deberían de existir, porque no puede haber gente armada que circule impunemente de día o de noche, porque eso es ilegal. Sin embargo, las corporaciones policíacas en la gran parte de la geografía morelense no pueden o no quieren poner un punto final. Es notable que en lugares como Jojutla sí ha habido un descenso de la violencia extrema, pero en lugares como Yautepec, Cuautla, Cuernavaca, Temisco, Xochitepec, las cosas están tal cual, a pesar de los cuantiosos recursos, que no son los que quería 2 millones a Ortiz Guarneros para combatir la inseguridad, no tuvo sus 2 millones, pero lo que tuvo es muchísimo más dinero del que tienen otras actividades que son básicas también para el Estado. Sin embargo, la seguridad es una de las primordiales y todo tiene un responsable. Punto que él sea un buen hombre, un hombre de buena fe, un hombre capaz. Sin embargo, no está demostrando que tenga el control de la seguridad pública y pues ya pasaron demasiados años, pues demasiado tiempo como para que se le esté dando el beneficio de la duda, Evaristo. Ay, caray, Oscar, sí es cierto, pues ni hablar, hay que esperar. Vamos a ver qué reacción hay con esta publicación, con este reclamo abierto y como tú dices que comparten muchas autoridades del estado de Morelos. Sería penoso que no hubiera ninguna reacción y que todo quedara en la indiferencia de parte de las autoridades, sobre todo que el crimen pues está acabando con muchas vidas de todos lados y de cualquier edad. Ni hablar. Gracias, Oscar. Evaristo, gracias a ti, gracias al auditorio. Y pues bueno, quiero aprovechar nada más de estos minutos para recordar que ¿cómo se llama? El semáforo naranja, como tú bien lo dijiste, no quiere decir todos a la calle. El semáforo naranja nada más da la oportunidad de que actividades que necesitan reactivarse se reactiven, que la gente pueda comprar o que pueda ofrecer sus productos y servicios, pero no quiere decir salir a la calle. El virus está allí y el virus está esperando la oportunidad de atacar a quienes son débiles y desafortunadamente en este país muchos somos susceptibles de sufrir complicaciones. Que los jóvenes no se enfermen no quiere decir que no deban cuidarse. Es bien triste, y he tenido que salir a la calle y es muy triste, por ejemplo, en Jojutla, en el crucero de la calle José Ortiz de Domínguez con Narciso Mendoza y Aquiles Cerdán, aquí donde está la gasolinera, el seguro social, todo eso, los despachadores del servicio colectivo no usan tapabocas y se la pasan gritando. Mira, en el metro de la Ciudad de México, una de las nuevas medidas dentro del semáforo naranja es de que está prohibido hablar, platicar, cantar, porque a la hora de gritar, si alguien está contagiado, emite 10 veces más virus que si tuviera el tapabocas. Entonces, Claro. sin tapabocas, gritando todo lo demás, hace falta conciencia social. No sé quién sea la persona capaz de explicarles a toda esa gente irresponsable o inconsciente de que lo que hacen está mal, pero todos debemos de tomar un papel activo
para evitar que haya muertes innecesarias. Es muy triste perder a un ser querido, pero es más triste perderlo por cosas que se pudieron evitar, Evaristo. Seguro que sí, Gracias. Oscar. La recomendación es necesaria y hay que insistirla tantas cuantas veces sea necesario. Gracias, gracias por agregar ese apunte. Tú has vivido de cerca casos muy lamentables, preocupantes, y así como tú muchas personas, pero otras tantas todavía siguen creyendo que esto no va a alcanzarlos, y eso es lo preocupante, no hacer la conciencia de que vivimos en colectividad y que uno aún sin padecerlo lo puede transmitir a otros. Pues bueno, seguiremos las observaciones y recomendaciones. Gracias, Oscar, otra vez. Hasta luego, Evaristo. Buenos días.